lleno de injusticias, corrupción e idolatría, las palabras del profeta Miqueas resuenan fuertemente hoy para nosotros. Y de manera introductoria quiero empezar este tiempo de predicación y que podamos leer un pasaje de las Escrituras nuevamente que se leyó en la lectura bíblica, que de alguna forma establece el tono para nuestro estudio de este libro. Vamos nuevamente a Isaías capítulo 1, versículos 16 al 18. Permítame leer del 16 al 18, donde vamos a encontrar un llamado de parte de Dios, un llamado a la justicia, a la rectitud, que esta tiene que resonar profundamente y en el mensaje central que vamos a encontrar en el libro del profeta Miqueas. Versículo 16 nos dice: lávense, límpiense, quiten la maldad de sus obras de delante de mis ojos, cesen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor, defiendan al huérfano, aboguen por la viuda. Vengan ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Hermanos, este pasaje del libro del profeta Isaías refleja en un sentido muchos de los temas que aborda el profeta Miqueas en este libro. Por ejemplo, hace un llamado a la justicia, un llamado a la misericordia y un llamado también al arrepentimiento genuino que vamos a encontrar a lo largo de este libro. Así que mientras estamos abordando, hermanos, tengamos en mente este texto que luego al finalizar estaremos retornando para profundizar un poco más en este mensaje que Dios tiene para nosotros a través del libro del profeta Miqueas. Y este texto, como el libro del profeta Miqueas, nos recuerda, por un lado, que Dios es un Dios justo, un Dios de justicia, y este Dios no puede, por lo tanto, tolerar la injusticia, la corrupción y la idolatría. Esto está completamente alejado de nuestro Dios, del Dios de Israel. Sin embargo, en contraste, también ofrece una esperanza y un perdón para aquellos que vuelven sinceramente a Él en arrepentimiento. En esta mañana, todavía, mientras nos adentramos al libro del profeta Miqueas, vamos a explorar cómo estos principios atemporales se manifiestan en el mensaje que tiene el profeta para nosotros en ese día y cómo nosotros estaremos aplicándolo a nuestras vidas. Y por lo tanto, la idea principal que vamos a abordar a lo largo de este libro que tenemos por delante de Miqueas es que Dios juzgará la injusticia, la corrupción y la idolatría, pero ofrece restauración, redención y perdón para todos aquellos que se acercan a Él con un arrepentimiento genuino. Esto lo vamos a ver a la luz de las lecciones que nos ofrece este libro. Y el título del mensaje para este día es un mensaje de juicio y redención. Lo vamos a estar abordando de la siguiente manera. En los primeros 2 capítulos vamos a ir hablando de las acusaciones y advertencias contra el pecado de Israel. En segundo lugar, vamos a estar abordando en los capítulos 3 y 4 y vamos a explorar aquellas injusticias de parte de los líderes de Israel, para continuar en los capítulos 5 al 7 con una promesa de esperanza y restauración. Y estaremos concluyendo con algunas aplicaciones prácticas para nuestra vida. Por lo tanto, tenemos por delante un mensaje de juicio y de redención. Pero es importante ubicarnos en el contexto histórico, y para eso Miqueas en el capítulo 1, versículo 1, lo que hace es situarnos en ese tiempo, donde dice, versículo 1,
palabra del Señor que vino a Miqueas de Moserat en los días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio acerca de Samaria y Jerusalén. Lo que está haciendo el autor aquí nos está situando en su contexto histórico inmediato y nos dice que Miqueas proviene de una zona agrícola, esta zona agrícola llamada Moseret, ubicada aproximadamente a unos 50 kilómetros al sur de Jerusalén, en el reino de Judá. Y es el lugar donde el profeta Miqueas desarrolló su ministerio durante los gobiernos de 3 reyes de Israel, de Judá: Jotam, Acaz y Ezequías. Y él lo está mencionando en el versículo 1 del capítulo 1. Y algo interesante también que es bueno que tengamos en mente, que mientras Oseas ministraba en el reino del norte, en Israel, Miqueas, quien era contemporáneo de Isaías, él ministraba en el reino del sur, en Judá, cuando ambos reinos estaban divididos. Entonces encontramos en toda esta serie de profetas menores que hemos visto en las últimas semanas, que ellos de alguna forma están conectados. Hasta ahora hemos estado hablando acerca de aquellos profetas que profetizaron a Israel en los tiempos de preexílicos, antes del exilio de Israel. Y el profeta Miqueas se encuentra todavía no ha sido el exilio de Israel por los babilonios. Entonces todavía Miqueas, quien era contemporáneo con Isaías, ellos están ministrando al sur de Judá. Y es interesante que en los tiempos que el profeta Miqueas está ministrando en Judá, el reino del sur gozaba de mucha prosperidad económica. Eso ya lo habíamos mencionado también en los tiempos del profeta Oseas. Sin embargo, Israel había caído en una gran pobreza espiritual. Es interesante este contraste. Había mucha abundancia económica, mucha prosperidad económica y también mucha prosperidad y fortaleza en cuanto a los ejércitos de Israel. Sin embargo, en contraste había una extrema pobreza espiritual, porque lo que ellos estaban haciendo, ellos estaban confiando de ser el pueblo de Dios, ellos estaban muy lejos de ser aquel pueblo santo que Dios les estaba demandando que ellos sean. Tanto el reino del norte como el reino del sur habían violado repetidamente el pacto y las promesas de Dios, lo que llevó posteriormente a Miqueas a advertir sobre el juicio divino que venía sobre el pueblo de Israel. Y el mensaje del profeta Miqueas está arraigado en un contexto de la corrupción moral y la corrupción religiosa que prevalecía tanto en el reino del norte como el reino del sur. Entonces, en ese contexto es que Dios llama al profeta Miqueas para poder profetizar y ministrar al reino de Judá. De alguna forma Dios levantó a este profeta, no tanto para hablar de temas políticos, pero levantó particularmente para ir en contra de los gobernantes, en contra del clero religioso de Israel, para hablar acerca de los sufrimientos de su pueblo. Hermanos, es precioso ver el corazón misericordioso de Dios. Y muchas veces esto puede causar una confusión en nuestra mente y corazón cuando suceden cosas en nuestra vida. Y nos lleva a pensar tal vez, ¿pero por qué Dios permite estas cosas? Vamos a ir abordando tal vez esta pregunta en la medida que vamos avanzando en ese tema, pero quiero traerles que delante de nosotros, hermanos, que Dios es un Dios misericordioso, que Dios es sensible al sufrimiento de las personas. Una muestra de eso es que Dios levanta al profeta Miqueas
Su preocupación de parte del profeta Miqueas respondía al llamado que Dios le estaba haciendo y de alguna forma esto lo distinguió de los falsos profetas. Y lo vemos en Miqueas capítulo 3 versículo 8, donde dice: yo en cambio estoy lleno de poder del Espíritu del Señor y de juicio y de valor para dar a conocer a Jacob su rebelión, ya Israel su pecado. Entonces, de alguna forma, en su libro, Miqueas está identificándose, de alguna manera, él está distinguiéndose de esos falsos maestros que ya existían dentro del pueblo de Israel en esos tiempos. Entonces, tenemos por delante un mensaje importante de parte del profeta Miqueas, que vamos a ir desarrollando en este primer punto. Algunas acusaciones y advertencias contra el pecado de Israel. Hace un momento mencioné que Dios había levantado al profeta Miqueas para ir en contra y dar algunas advertencias y acusaciones en cuanto a los reyes, en cuanto al clero de Israel. Esos falsos maestros que estaban diciendo que estaban sirviendo y ministrando a Dios, sin embargo, su amor, sus decisiones, sus prácticas estaban completamente alejados al mandato que el Dios de Israel había dado a su pueblo. Y en esta acusación y advertencias que trae Miqueas al pueblo de Israel, encontramos, por ejemplo, una descripción poética de Dios. De alguna forma, lo que está mostrando el profeta Miqueas en el capítulo 1 es que Dios se aparece, así como aquel Dios que se apareció en el Éxodo, en el monte Sinaí, aquel Dios de Israel, y lo dice en el versículo 4, por ejemplo, como con fuego, con humo, con terremoto, como lo podemos ver en los versículos 6 y 7. De alguna manera, Dios se está presentando como aquel Dios que libertó al pueblo en aquel tiempo, cuando se apareció Moisés y al pueblo en el monte Sinaí. Nuevamente, ese mismo Dios se está presentando nuevamente a su pueblo, pero a diferencia de que aquella primera vez que Dios se apareció a su pueblo para extenderle gracia y misericordia, ahora se está apareciendo nuevamente a su pueblo, pero para traerle juicio. Él no ha venido ahora, Dios no se está presentando ahora para hacer un pacto, sino para traer un juicio, porque Israel, por más de 500 años de rebelión constante en contra de su Dios, ellos estaban andando y deleitándose. Y esta acusación lo vemos en el capítulo 1, versículo 9, donde dice el profeta Miqueas: porque es incurable su herida. Él está hablando y trayendo esta acusación al pueblo de Israel, porque es incurable su herida, pues ha llegado hasta Judá, se ha acercado hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. Como ya habíamos mencionado al principio de esta serie, regularmente en los profetas menores son una serie de oráculos, un estilo poético, y es lo que encontramos aquí en este pasaje, ¿no? Porque es incurable su herida. De alguna forma está diciendo, ya el límite de la paciencia de Dios ha terminado. Ahora viene juicio para ustedes. Y lo que hace posteriormente lo vemos en los versículos 10, versículo 11, versículo 12 y 13. El profeta está anunciando una serie de juicios contra ciudades específicas del pueblo de Israel, porque ellos son culpables de esta rebelión donde Dios iba a traer destrucción. En Gad y Bet, versículo 10, Zafir, Sanán y Bet-Esel, versículo 11, Marot y Jerusalén en el versículo 12, y en el versículo 13 menciona una ciudad, Laqui. Entonces es interesante porque este juicio Dios está trayendo para su pueblo y está enumerando cada una de las ciudades. Pero sale naturalmente la pregunta, ¿pero por qué Dios está trayendo juicio a Israel? ¿Qué es lo que estaba pasando? Pues
Lo que llevó a Miqueas a denunciar fue la injusticia social. De alguna manera también está bastante ligado al mensaje del profeta Oseas. Porque Oseas también denunció la injusticia social. Miqueas lo que está trayendo es continúa denunciando la justicia social, continúa denunciando la opresión de los pobres y la falta de integridad en el liderazgo, tanto religioso como político. Ellos se habían apartado del Dios de Israel. Y una manifestación de eso era que estaban cometiendo todo tipo de actos de injusticia, todo tipo de actos de opresión contra el pobre, abundando en una falta de integridad en el liderazgo religioso como político. ¿Qué estaba sucediendo? Ellos se habían vuelto ricos a través del robo y la codicia. Y eso lo denuncia en el capítulo 2, versículos 1 al 2, que podemos verlo, que nos dice: hay de los que planean la iniquidad, los que traman el mal en sus camas, al clarear la mañana lo ejecutan, porque está en el poder de sus manos. Versículo 2, codician campos y se apoderan de ellos, codician casas y las toman, roban al dueño y a su casa, al hombre y su heredad. Entonces, como Dios es un Dios preocupado, misericordioso, que ama la justicia, Él levanta al profeta Miqueas para que acuse a este pueblo que se estaba deleitando en su pecado, que estaba practicando la injusticia social, que estaba oprimiendo a los pobres, que estaban viviendo con una falta de integridad completa. Y es interesante que aún aquellos profetas de Israel también son corruptos. Quienes supuestamente deberían de modelar el carácter de Dios, un Dios justo, un Dios amoroso y misericordioso, estaban haciendo completamente todo lo contrario. ¿Qué estaban haciendo ellos? Ellos estaban ofreciendo protección y bendiciones de parte de Dios para todos aquellos que podían pagar. Interesante, ¿verdad? ¿No nos parece esto familiar? Uno dice, wow, que en esos tiempos todavía se estaba viendo este tipo de cosas, por supuesto. Lo que pasa hoy no está alejado a lo que pasó muchos años atrás. Y esto evidencia la necesidad de Dios en la vida del hombre. Por supuesto, lo vemos en el Evangelio de la Prosperidad, que nos ofrece de alguna forma protección de parte de Dios, bendiciones de parte de Dios, a todos aquellos que pueden hacer un pacto delante de Dios. Era lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel. Ellos estaban prometiendo éxito, protección y bendición. Sin embargo, el Dios de Israel no es así. El Dios único y verdadero es completamente distinto. Él aborrece la injusticia. Él aborrece la opresión a los pobres. Él aborrece la falta de integridad. Los ricos se estaban volviendo más ricos a costa de los pobres, estaban desprendiéndoles de sus propiedades y lo que estaban haciendo, aquellos que supuestamente deberían proteger al pueblo, los reyes, los líderes, pues ellos estaban confabulándose para que aquellos que ofrecían más dinero, pues quitaban sus tierras y su heredad de aquellos pobres. Lo que hace Miqueas es advertirles sobre el juicio de Dios. ¿Y cómo lo hace? A través del imperio asirio, él les dice que Dios iba a traer destrucción al reino del norte, pero también a Jerusalén, seguido por Babilonia, que iba a venir posteriormente una devastación aún mucho mayor.
Entonces vemos a Dios respondiendo ante la injusticia. Ese es el Dios de Israel. Ese es el único verdadero Dios que va en contra de la injusticia. Dios ama a su pueblo, Él ama a su creación y aborrece todo tipo de injusticias. Pero también en la segunda sección de este mensaje, posteriormente en los capítulos 3 y 4, lo que va a hacer el profeta Miqueas en su libro es un poco hablar de aquellas injusticias de parte de los líderes de Israel. Mientras leemos este texto, hermanos, en Miqueas capítulo 3, versículos 1 al 4, quiero que pensemos en un momento en nuestro contexto, hoy, siglo XXI. Vamos a ver qué nos dice Miqueas en el capítulo 3, versículos 1 al 4. Oigan ahora, jefes de Jacob y gobernantes de la casa de Israel, ¿no corresponde a ustedes conocer la justicia? Ustedes que aborrecen lo bueno y aman lo malo, que le arrancan al pueblo la piel de encima y la carne de sobre sus huesos, ustedes que comen la carne de mi pueblo, les quitan su piel, quiebran sus huesos y lo hacen pedazos como para la olla, como carne dentro de la caldera. Entonces clamarán al Señor, pero Él no les responderá, sino que esconderá de ellos su rostro en aquel tiempo, porque han hecho malas obras. Los gobernantes de Israel, ellos gobernaban la tierra a través de sobornos. Ellos torcían la justicia para favorecer a los ricos de Israel. ¿De qué manera? A través de favores económicos. Los pobres eran privados de sus tierras. Ellos estaban completamente violando la ley de Israel. Ya en Levítico, Dios había establecido que esto iba en contra de su ley. Pero los líderes políticos, los líderes religiosos de Israel estaban confabulados para privar de sus tierras a los pobres. Ya los pobres no tenían no solamente qué comer, sino también ya no tenían ni siquiera dónde vivir. Los ricos se hacían más ricos y los pobres, por lo tanto, más pobres. Entonces, ¿cómo responde Dios ante esa injusticia? El mismo capítulo 3, en los versículos 11 y 12 encontramos, donde dice, sus jefes juzgan, Dios exponiendo estas injusticias. Sus jefes juzgan por soborno, sus sacerdotes enseñan por precio, sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en el Señor diciendo, ¿no está el Señor en medio de nosotros? ¿No vendrá sobre nosotros mal alguno? Por tanto, a causa de ustedes, Sión será arada como un campo. Jerusalén se convertirá en un montón de ruinas y el monte del templo será como las alturas de un bosque. ¿Qué está diciendo Dios? Que va a devastar completamente el reino de Judá. ¿Por qué? Porque ellos estaban oprimiendo a los más pobres, porque estaban abundando en las injusticias sociales. En resumen, ellos estaban yendo en contra de la misma ley de Dios. Les decía que pensemos por un momento en el siglo XXI, pues es lo que sucede hoy en día, ¿verdad? Vemos abundantemente esto. Toda clase de injusticias, sobornos, encontramos que los pobres son privados de sus tierras, los gobernantes, su manera de gobernar es a través de sobornos, tuercen la justicia a través de favores económicos. Uno puede pensar, tal vez inmediatamente, la política está embarrada de esa forma, ¿no? Pero ¿qué de nosotros? ¿Cómo estamos viviendo cada uno de nosotros en cuanto a eso? Hermanos,
ciertamente tenemos por delante de nosotros, a través del profeta Miqueas, un llamado importante. Un llamado que Dios está haciendo a que evaluemos nuestras mentes y corazones. Evaluemos cómo estamos comportándonos cada uno de nosotros. Si estamos caminando como pensamos que estamos caminando, siguiendo los caminos del Señor, o estamos completamente en contra, volteando nuestras miradas del único Dios verdadero. Por supuesto, Dios, que es un Dios justo, tiene que emitir una justicia. Él tiene que cumplir la justicia. Lo único que le espera al pueblo de Israel es juicio. Dios tiene que pagar el pecado. Dios emite un juicio y lo está exponiendo en el capítulo 3. Pero es interesante que luego de la forma en que Dios trae y expone el juicio para Israel, encontramos en esta tercera sección una promesa de esperanza y restauración en los capítulos 4 y 5. A pesar de aquellas duras advertencias de parte de Dios, Miqueas lo que hace es ofrecernos un mensaje de esperanza para aquel remanente fiel de Israel, para aquellos que están esperando y recordando las promesas de parte de Dios. Miqueas les está trayendo, Dios por medio del profeta Miqueas, les está ofreciendo un mensaje de esperanza. Y la manera en cómo lo hace es a través de algunas imágenes poéticas que Dios se presenta para con su pueblo, por ejemplo, como un pastor que va a rescatarlos y que los va a reunir en un solo redil. Lo encontramos en el capítulo 2, versículos 12 y 13, donde Dios le dice al pueblo de Israel: ciertamente los reuniré a todos, oh Jacob, ciertamente recogeré al remanente de Israel, los agruparé como ovejas en el redil, como un rebaño en medio del pastizal. Harán estruendo por la multitud de los hombres. El que abre brecha subirá delante de ellos. Abrirán brecha, pasarán la puerta y saldrán por ella. Su rey pasará delante de ellos y el Señor será su cabeza. Qué precioso vemos que Dios así, Él mismo se está llamando, usando una serie de imágenes, y Él está diciendo que Él mismo va a rescatar a su pueblo, Él mismo va a ir por su pueblo, va a ir por su rebaño, va a traer esperanza en medio del juicio. Él, como un buen pastor, va a llevar a sus ovejas a aquellos buenos y delicados pastos. Miqueas está reflejando el cuidado amoroso de Dios para con su pueblo, aún en medio de la adversidad. Porque este es el carácter de nuestro Dios. Este es el carácter del Dios de Israel. Su cuidado amoroso siempre está presente. Pero por supuesto, una muestra de su misericordia es el que Él ofrece un perdón. Y uno puede preguntarse, pero si está trayendo juicio, ¿cómo puede demostrar un Dios que está trayendo juicio, que está trayendo consecuencias para el pecado de su pueblo, aquellos que están yendo en contra de su ley? ¿Cómo puede ser posible que un Dios que se dice a sí mismo ser amoroso, ser comprensible, que se refleja y se quiere llamar a sí mismo como el buen pastor, cómo puede ser posible que éste esté emitiendo un juicio? Pues una muestra de la misericordia de Dios es ofrecerles el perdón a su pueblo, es no entregándoles a su pecado. Esta es una muestra, hermanos, de la gracia y la misericordia del Señor, el darnos la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados. Lo que Dios les está ofreciendo al pueblo de Israel es
un mensaje de esperanza, una promesa de restauración, pero que viene por medio y a través del arrepentimiento de sus pecados. Y esto ya lo hemos visto también en los profetas anteriores que estuvimos compartiendo. Hermanos, lo que Dios está diciéndole al pueblo es que el sufrimiento que ellos van a atravesar y que ya están atravesando no será permanente. La restauración prometida de parte de Dios no solamente va a incluir la recuperación de sus tierras y la seguridad, sino también iba a incluir una renovación espiritual y una reconciliación con Dios. Y esta preciosa promesa lo encontramos en el capítulo 4 de Miqueas, versículos 1 y 2, que nos dice: y sucederá en los últimos días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, se elevará sobre las colinas y correrán a él los pueblos. Versículo 2, vendrán muchas naciones y dirán: vengan y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos y nosotros andemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Lo que está haciendo el profeta está trayendo no solamente una esperanza presente, sino también una esperanza futura. Él está diciendo de que de Sión iba a salir la ley, de Jerusalén iba a salir la palabra del Señor. Vamos hasta el versículo 6 que nos dice del mismo capítulo 4. En aquel día, declara el Señor, reuniré a la coja y recogeré a la perseguida y a los que yo había maltratado. Haré de la coja un remanente y de la perseguida una nación fuerte. Y el Señor reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Qué precioso, hermanos. Qué preciosa promesa de parte de Dios, aún en medio de la adversidad de aquel pueblo remanente, aquel pueblo fiel que estaban siendo abusados por tremendas injusticias de parte de aquellos que supuestamente deberían de modelar el carácter de Dios, pues ellos están cometiendo toda clase de injusticias contra el pueblo santo y escogido de Dios. Pero qué precioso es ver el carácter amoroso de nuestro Dios, en cómo Él trae una promesa y una esperanza de restauración futura. Hermanos, lo que le está diciendo luego, y vamos al capítulo 5, lo que trae una esperanza de restauración, donde la venida de un nuevo rey mesiánico del linaje de David iba a gobernar desde Jerusalén. Aquel remanente fiel de Israel, ellos iban a ser una bendición para las naciones. Lo que está trayendo el profeta Miqueas es aquella promesa que Dios le hizo. ¿A quién? A Abraham. Que por medio de él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Dios lo que está queriendo recrear con todo eso es una nueva creación, un nuevo pueblo de Israel, una nueva Jerusalén que iba a partir desde la venida de aquel rey mesiánico del linaje de David, que iba a gobernar desde Jerusalén para todas las naciones. Vamos a ver qué dice Miqueas capítulo 5, versículo 2. Esta preciosa promesa que lo encontramos también en el Nuevo Testamento. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Por tanto, Él los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar luz. Entonces el resto de sus hermanos volverá a los israelitas. Versículo 4. Y Él se afirmará y pastoreará a su rebaño con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Y permanecerán porque en aquel tiempo
Él será engrandecido hasta los confines de la tierra. Él será nuestra paz. Cuando el asirio invada nuestra tierra y cuando pisotee nuestros palacios, levantaremos contra él 7 pastores y 8 príncipes del pueblo. Esta promesa, hermanos, esta gloriosa promesa de un rey mesiánico del linaje de David, quien iba a restaurar todas las cosas y que iba a constituir una nueva Jerusalén, vino muchos años posteriormente. Aquel niño que nació en Belén iba a ser aquel cumplimiento de esta profecía que tenemos por delante y que nos trae el profeta Miqueas. Imagínense, hermanos, que el pueblo que está sufriendo, el pueblo de Israel que está sufriendo, escucha esta preciosa promesa de parte de Dios y su corazón se rebosa de esperanza y de gozo para amar y confiar en las palabras de aquel Dios de Israel que libertó a su pueblo esclavo y ahora les está prometiendo que les iba a traer una esperanza. Su corazón seguramente se llenó de gozo, viendo aquella esperanza futura de este Mesías prometido. Pero hoy nosotros, la iglesia del Señor, podemos ver aquel cumplimiento perfecto de aquella promesa de restauración final, de aquella nueva Jerusalén que Dios ha prometido que iba a construir a través de aquel hijo de David, aquel rey mesiánico, de aquel rey que no iba a tener, que su reinado no iba a tener principio ni fin. Vemos 2000 años atrás, aquel rey que se hizo hombre, que dejó su trono de gloria para ser como uno de nosotros y para humillarse hasta la muerte y muerte de cruz, por medio del cual usted y yo ahora somos salvos. Qué gloriosa promesa de salvación, qué gloriosa promesa de restauración que promete Dios a través de su palabra. Dígame usted si ese no es un Dios amoroso. Lo que está trayendo al pueblo a través de este mensaje de juicio, a través del profeta Miqueas, es un mensaje de esperanza. Es el medio por el cual ellos pueden venir a esa comunión nuevamente con Dios al ofrecerles el arrepentimiento de sus pecados. Pero ¿qué aprendemos de lo que tenemos por delante en el libro del profeta Miqueas? Por un lado, que Dios hace un llamado a la justicia y a la misericordia. Como pueblo de Dios, hermanos, somos llamados a practicar la justicia y mostrar misericordia para con todos. Este debe ser un reflejo de nuestro carácter. Nuestro carácter debe ser un reflejo del carácter de Dios. Y uno de mis pasajes, de varios pasajes favoritos que tengo en las Escrituras, se encuentra en Miqueas capítulo 6, versículo 8. Y para aquellos que nos han visitado por la casa se van a dar cuenta que ese es mi pasaje favorito. Y si no te has dado cuenta, la próxima vez que vengas y me visites, lo vas a corroborar. Miqueas 6:8 dice: Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Hermanos, Dios está llamándonos hace un llamado a la justicia y la misericordia. Si nosotros estamos practicando la injusticia, si estamos nosotros abusando de otras personas, sobreponiéndonos de alguna manera por encima de ellos, Dios hoy nos está llamando a abandonar ese camino, pero ver a Él y perseguir ese llamado que hace a su pueblo de Israel y que en esta mañana, este día, está haciendo para ti y para mí.
Pero es precioso ver que en contraste del pueblo de Israel, Cristo condenó la injusticia. En Mateo capítulo 23, versículo 23, el Señor Jesús dice lo siguiente: hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, y han descuidado los preceptos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas son las cosas que debían haber hecho sin descuidar aquellas otras. Hermanos, Cristo, el Rey de Reyes encarnado, el Mesías prometido, condenó las injusticias, condenó a los líderes religiosos de Israel y les dijo: escribas y fariseos hipócritas, que creen porque están cumpliendo la ley, pagando el diezmo de la menta, del anís, y han descuidado los preceptos más importantes de la ley. ¿Cuáles son? La justicia, la misericordia y la fidelidad. Hermanos, si uno dice que está en Cristo, pues tiene que evidenciar en su vida ser un ejemplo de justicia, misericordia y fidelidad. El mismo Señor Jesucristo está exhortando y llamando a esto. Dice que estos son los preceptos más importantes de la ley. Pero también encontramos en el libro del profeta Miqueas que Dios está haciendo un llamado al arrepentimiento y una confianza en la redención de Cristo. Como mencioné, una muestra de la misericordia y la gracia de Dios es al ofrecernos el arrepentimiento de nuestros pecados. Lo que encontramos en el profeta Miqueas es una invitación a arrepentirnos de nuestros pecados, una invitación a confiar en la obra de redención que Dios ofrece en Cristo. Encontramos esta invitación de parte de Dios, y quiero dirigirme de una manera especial para aquellos que nos visitan tal vez por primera vez y que están escuchando el mensaje del Evangelio esta mañana. Si usted ha escuchado este mensaje del profeta Miqueas, que trae un mensaje de juicio, no se quede solamente con eso. Por supuesto, déjeme decirle que la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Sin embargo, la gracia de Dios se manifiesta en Cristo Jesús a través del perdón de nuestros pecados. Para usted, este es un mensaje de invitación de parte de Dios. Un mensaje de invitación de reflexionar, y no solamente quedarse como una reflexión, porque algunos escuchan la palabra de Dios y dicen: oh, me parece muy interesante, voy a reflexionar en cuanto a esto. Creo que algo puedo aprender de parte de esto. Pero déjeme decirle que hoy el Dios de Israel, el único Dios verdadero, está haciéndole una invitación a usted. Le está mostrando su gracia y misericordia, ofreciéndole el perdón de sus pecados a través del Mesías que Él había prometido, Cristo Jesús. Jesús es el Redentor. Jesús, así como aquel Mesías que había prometido, que Dios se convirtió en aquel Redentor de su pueblo a través del mensaje del profeta Miqueas, Cristo es nuestro Redentor. Cristo es quien nos libera del pecado y que nos reconcilia con Dios. Pablo lo dice de esta manera en Efesios capítulo 1, versículo 7. En Él tenemos redención. ¿En quién? En Cristo. En Cristo tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. ¿Y cuán grandes las riquezas de su gracia? Infinitas. Y lo que está haciendo hoy Dios a través de su palabra es ofrecerle el perdón de sus pecados gratuitamente.
gratuitamente para usted. Pero a Dios tuvo que costarle la vida de su Hijo. Cristo estuvo dispuesto a pagar el precio por nuestros pecados. Él estuvo dispuesto a humillarse a ser como uno de nosotros, a cargar sobre nosotros el pecado de toda la humanidad, a morir en nuestro lugar. Y en respuesta a todo eso, ¿qué hizo Dios? Lo levantó de entre los muertos al tercer día, como una muestra de que su sacrificio es efectivo para todos aquellos que depositan su fe en Él. Pero también en Colosenses capítulo 1 versículos 19 al 20 nos dice: porque agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitara toda la plenitud y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en el cielo. Dios nos ofrece por medio de Cristo la oportunidad de ser redimidos de nuestros pecados. Este es su mensaje para ti y para mí. Y uno dice, bueno, yo ya deposité mi fe en Cristo. Yo ya soy creyente en Él, yo ya me arrepentí de mis pecados, yo ya abracé la misericordia y la gracia de Dios que me ofreció a través del arrepentimiento de mis pecados. Entonces, ¿cuál es el mensaje para mí? Lo que encontramos en el libro del profeta Miqueas es un desafío para vivir como ciudadanos del reino de Dios. Mientras los líderes religiosos, mientras los líderes políticos estaban abusando del pueblo, pues nosotros somos, como ciudadanos del reino de Dios, llamados a vivir completamente distinto. Y hermanos, podemos tener las mejores excusas. No, pero si no hago esto o aquello, mi familia me va a rechazar. Pero si no digo la verdad, tal vez pueda perder mi trabajo. O simplemente no quiero apartarme de mis amistades, ¿no? ¿Qué van a pensar? ¿Este evangélico? ¿Este santurrón? Pero a través del libro del profeta Miqueas, hermanos, podemos encontrar aquel desafío que hace Dios a cada uno de sus hijos, a que podamos vivir como ciudadanos del reino de Dios. Pablo decía que nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, y somos llamados a vivir como ciudadanos del reino de Dios. En Cristo debemos vivir aquella anticipación del reino de Dios. ¿De qué manera? Practicando la justicia, mostrando misericordia mientras esperamos la venida de nuestro Redentor. Y nuevamente quiero ir al texto que leímos en la lectura bíblica y al texto que usé como la introducción de este mensaje. Isaías capítulo 1, versículo 16 al 18. Luego de haber compartido el mensaje que Dios tiene para nosotros a través del profeta Miqueas, ahora nuevamente quiero terminar con esta invitación. Isaías capítulo 1, versículos 16 y 18. Lávense, límpiense, quiten la maldad de sus obras delante de mis ojos, cesen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor, defiendan al huérfano, aboguen por la viuda. Versículo 18, un llamado de parte de Dios. Vengan y ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean como rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán.
Y esta es una preciosa promesa de parte de Dios para todos aquellos que se acercan a Él en arrepentimiento y fe. Dios es completamente distinto a nosotros. Yo de aquí veo personas, pero no sé lo que están pensando y lo que están sintiendo. Pero déjeme decirle que Dios sí lo sabe. Que Dios, así como se compadeció de su pueblo, levantando profetas para no solamente emitir un juicio, sino también traer un mensaje de esperanza, pues esta esperanza Él lo cumplió con la promesa y la venida del Mesías, Jesucristo. Y si usted hoy ha escuchado este mensaje, quiero animarle a que no solamente medite en este mensaje, no solamente que considere este mensaje, sino a que haga algo con este mensaje. Dios llamó al arrepentimiento al pueblo de Israel. Años posteriores se cumplió el exilio babilónico. El pueblo sufrió, muchos del pueblo murieron como consecuencia de su pecado, pero Dios luego los trajo nuevamente como un buen pastor a su redil. Él nuevamente les entregó las tierras que los babilónicos habían perdido. Y hace 2000 años Dios se desprendió de sí mismo para que hoy usted y yo podamos estar aquí. Iglesia, tenemos un desafío por delante: vivir como ciudadanos del reino, vivir como personas del reino de Dios en esta tierra. Cada una de las decisiones que tomemos, pensemos como ciudadanos del reino de Dios aquí. No tomemos a la ligera nuestras decisiones. Recordemos que Dios aborrece la injusticia. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos haga voltear nuestros ojos hacia Él. Hoy, Miqueas tiene un mensaje para ti. Dios tiene un mensaje para ti por medio de Miqueas. ¿Qué vas a hacer con ese mensaje? Vamos a Él en oración. Padre, estamos delante de ti nuevamente, agradeciéndote, Señor, por tu palabra. Pero también, Señor, pidiéndote perdón porque no hemos vivido como ciudadanos del reino. Tal vez nuestras decisiones y pensamientos no van conforme y derivados a que un ciudadano del reino de Dios debe vivir. Perdónanos por eso, Señor, por las injusticias que muchas veces cometemos, oprimiendo a los pobres, negando, Señor, tal vez robando impuestos, así como aquellos líderes políticos robaban al pueblo. Muchas veces también muchos creyentes no quieren pagar sus impuestos. Ten misericordia de nosotros, porque es una forma de robarte a ti, Señor. Permítenos en este día, Señor, que podamos reflexionar y recibir ese llamado de parte tuyo, Señor. Y recordar que tú nos estás llamando a la justicia, a la misericordia, que tú nos estás llamando, Señor, a poner nuestra confianza en la redención que ya se ha cumplido en Cristo, pero también en aquel desafío que nos das de poder vivir como ciudadanos del reino tuyo. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Y te pido de una manera especial por aquellos que no te conocen y que han escuchado este mensaje. Señor, que en sus mentes y corazones pueda retumbar ese mensaje de esperanza que encontramos en la persona de Jesús. Que ellos puedan comprender que tú estás atento tu oído a escuchar su clamor, y una muestra de
Tu misericordia es haberles permitido escuchar este mensaje, Señor, de salvación. Ten misericordia, Señor, de aquellos que sufren, porque tú eres un Dios amoroso y un Dios misericordioso que presta su oído para aquellos que vienen a ti en arrepentimiento y fe. Que este mensaje sea un mensaje de esperanza y consuelo para aquellos que están sufriendo, pero que no puedan quedarse en su sufrimiento, sino que puedan reconocer que tú muestras tu misericordia ofreciéndoles el arrepentimiento de sus pecados y la reconciliación contigo por medio de Cristo. Señor, gracias por ser tan bondadoso y misericordioso con tu iglesia. Te pedimos todo y cada una de estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.